desde una bola y una cadena antiguas hasta una costosa colección de coches de motor. Estas son algunas de las cosas más interesantes que Rick Harrison ha coleccionado a lo largo de los años en Pawn Stars. Cuando trabajas en una casa de empeño, debes tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, debes ser capaz de saber el valor del artículo que alguien te está vendiendo y si vale lo que cuesta. En segundo lugar, debe averiguar si el artículo que está tomando en su posesión tendrá mercado o será mercancía muerta. Rick Harrison de Pawn Stars ha tenido en cuenta estos puntos y ha elaborado una lista de objetos de colección que es el sueño de cualquier comprador. Es una pieza genial, y esto es bling clásico de finales de los 70. Aceptan cualquier moneda de oro americana que tenga tantos diamantes como puedas meter a su alrededor. Sin más preámbulos, veamos algunas de las mejores compras de Rick en Pawn Stars. Imagina que estás en la tienda un día y alguien entra con una bola y una cadena. Ya sé que te preguntarás por qué es un artículo tan raro. Las bolas y cadenas eran utilizadas antiguamente por la policía para retener a los presos y así poder liberarlos para actividades como la agricultura o la limpieza de los raíles del tren. Estas cosas son muy raras y preciosas. Así que Rick sabe exactamente lo que hay sobre la mesa en cuanto lo ve. Antes de hablar de negocios, llama a un experto para que le ayude a determinar la autenticidad de la bola y la cadena. En los tiempos que corren, es difícil encontrar una bola y una cadena originales, ya que el 90% son falsas. Esta bola y cadena de aquí en realidad proviene de la prisión humana, la prisión más antigua del estado de Arizona. Sí, abierta en la década de 1870. Originalmente, era una prisión territorial. Arizona ni siquiera era un estado cuando se inauguró. La bola y la cadena originales son únicas en el sentido de que se hacían a mano, con los eslabones de la cadena elaborados individualmente y luego unidos a martillazos cuando aún estaban calientes. La bola y la cadena es un artículo que causó mucha miseria a cualquiera que lo llevara. Un artículo así podría valerle a Rick hasta $750, así que está bastante emocionado. La persona que la vende dice que se ha casado recientemente y que quiere deshacerse de la cadena ahora que tiene esposa. Caja fuerte del siglo XIX, Wells Fargo. Eran necesarias porque se manejaba moneda, se manejaba oro, se manejaba plata. No se podía enviar eso a menos que se enviara en una caja fuerte. También ha sido coleccionista de artefactos policiales durante más de 25 años. Después de que el experto de Rick confirme que este podría conseguir entre $650 y $750 por la bola y la cadena, Rick decide comprársela al vendedor a $400. Un trato que Rick sabe que le hará un hombre feliz. Si usted creció en los años 60, entonces usted sabe lo perjudicial Joe en la infancia. Así que cuando Rick se encuentra con un Joe de 1967, sabe al instante que se trata del muñeco de acción de sus sueños. Para subrayar lo descabellada que es esta figura de acción, Rick ni siquiera sabía que existía. La investigación muestra que la Joe que se le presenta es el único que se ha fabricado. Las figuras de acción de Joe fueron muy populares en los años 60 y 70. Casi todos los niños tenían al menos una, pero dudo que muchos tuvieran el Joe. Así que esto podría ser extremadamente valioso. La mayoría de la gente está familiarizada con otras figuras de acción, pero esta enfermera es muy rara. La vendedora dice que la compró en una venta de bienes. Se llama a un experto para determinar la autenticidad de la muñeca, y este confirma que se trata de una Joe de los años 60. También explica que los muñecos de acción de enfermera se fabricaban para llevar una bolsa médica blanca o verde. El blanco es más raro, por lo que es más caro. En este punto, Rick está entusiasmado por tener la pieza, pero también está compuesto para que la vendedora no suba la cantidad que desea. Solo el bolso vale al menos $250. Así que Rick está seguro de que la muñeca podría alcanzar entre $1,500 y $2,000. Con esta información en mente, Rick negocia un trato por $800, lo que la convierte en una de las piezas de colección más raras y buscadas del mercado actual. Esta muñeca salió con una bolsa médica verde y una bolsa médica blanca. La bolsa médica blanca es la más rara de las dos, lo que la hace más valiosa. Winston Churchill era un hombre al que la mayoría de la gente admiraba y adoraba, hasta la fecha.
Todo lo que se sospecha que perteneció a Churchill recauda una cantidad considerable de dinero. Por este motivo, muchos de estos objetos han sido falsificados. Así que cuando llega un vendedor afirmando tener una carta original de Churchill, es de esperar que Rick se muestre algo cauto. Llama a un experto para que examine el papel y la firma y confirme que la carta es auténtica. La carta parece haber sido escrita por una máquina de escribir y tiene mucha historia. Por desgracia, los rechazan. La marca de agua en el papel es un papel británico de alta calidad. Parece estar en la papelería personal de Winston Churchill. El experto confirma que el espaciado de las letras confirma que se había utilizado una máquina de escribir para redactar la carta. Se realiza un examen más detallado y se confirma que la carta es un original escrito por Winston Churchill en 1950. Incluso se revela que la firma se hizo con la pluma de Winston, no con una automática moderna. El vendedor se entusiasma y se entera de que su carta puede valerle entre $1,800 y $2,000. Sin embargo, acepta venderla por $800, alegrándole el día a Rick. El deporte ha sido un acontecimiento importante en la historia de la humanidad. Muchas grandes leyendas y entusiastas del deporte asisten a varios partidos solo para ver la emoción que se vive en el campo. El deporte está tan de moda que los objetos relacionados con los jugadores cuestan una fortuna. Así que cuando Rick pasa por una subasta y encuentra a un hombre que vende no uno, sino 2 asientos del Texas Stadium autografiados por Emmitt Smith, Michael Irvin y Troy Aikman, sabe que le ha tocado el gordo. Tiene el soporte holográfico personal de Joe Montana, pero el agente de Emmitt se había quedado sin su holograma, y esto fue antes de los días de prueba. Por lo tanto, no existe ningún certificado de autenticidad de Emmitt Smith, aparte del soporte de Joe Montana. Emmitt Smith es considerado el mejor corredor de todos los tiempos, así que tener su firma aprecia enormemente el valor del asiento. Al darse cuenta del potencial de este asiento, Rick parte con casi $2,000 y consigue el asiento, aunque el propietario esperaba $3,000 por ambos asientos. Más tarde, Rick llama al único Emmitt Smith para asegurarse de su firma en el asiento, así que el respaldo del asiento, es decir, tiene la pegatina de prueba en la parte delantera. Sí, sé que es legítimo, sé que es tu firma, y estoy 99% seguro de que esta es tu firma justo aquí, pero ¿cómo? No hay papeleo con la pegatina de tu firma ni nada. Por suerte, la firma es auténtica y Rick está contento con su compra. Si te está gustando este contenido, asegúrate de dejar un pulgar hacia arriba abajo. Otro día, alguien entra en la tienda con una Pepper Box de calibre 40 del siglo XIX. Es un amigo de Rick y le explica que había conseguido la Pepper Box en una venta de bienes, pero se niega a decirle a Rick cuánto pagó por ella. Ahora, quiere al menos $1,800 por el Pepper Box. Lo primero es lo primero. Rick tiene que ver si el Pepper Box funciona bien. Acordaron reunirse más tarde para probar el rendimiento del rifle en el campo de tiro. Toda la mecánica de la misma, rompí algunos casquillos percutores y todo funcionó bien. Así que estoy cómodo para disparar. Rick sugirió disparar a un blanco que habían preparado. A pesar de la costumbre de que estos rifles son más valiosos cuando permanecen sin disparar, Rick decidió disparar el arma de mano Pepper Box inglesa de 200 años de antigüedad, que le pareció adecuado utilizando unas copas de pino con un viejo leñador inglés como blanco. Tras examinar detenidamente el arma, Rick comprobó que toda su mecánica funcionaba correctamente. Después de dispararla con confianza, determinó que su valor era de alrededor de $3,000. Teniendo en cuenta esta tasación, Rick consideró que la petición del vendedor de $1,800 era una oferta razonable. Ambas partes están de acuerdo y se cierra el trato. Rick le pregunta a su amigo cuánto había pagado por la Pepper Box, y este le responde con confianza que había pagado $500. Rick accede a pagar los $1,800, pero su amigo tiene que comprar el almuerzo después de obtener tan enorme beneficio. La revolución del café, si es que puede llamarse así, trajo consigo la existencia de extraños molinillos de café. Algunos de ellos han llegado a ser tan caros que se consideran el sueño de cualquier coleccionista. Rick se encuentra con un único carbón afilado molinillo de café de la época de la Guerra Civil, con un molinillo de café incrustado. Sí, has oído bien. Un rifle de la Guerra Civil con un molinillo de café en su extremo. Este rifle no solo es único por su época de creación, sino también por el molinillo de café que lleva en la culata.
Aquí está el número de serie, que es 62.835. Así que aquí está otra historia. El comandante del Arsenal de Springfield en la década de 1920 acude a uno de sus empleados que trabaja allí y quieren recrear una carabina de la guerra civil con un molinillo en su interior. La idea del molinillo de café era proporcionar al usuario eficacia a la hora de moler otros cereales como el maíz y el trigo. Rick ha oído hablar de estas armas, pero sabe que solo existe una de ellas y está en un museo. Así que ver a alguien presentar esta arma a la venta le excita ante la perspectiva de reescribir la historia, pero necesita asegurarse de que está tratando con algo legítimo. Rick llama a un experto que determina que el arma es legítima y podría valer más de las 70,000. El vendedor había estado pidiendo las 10,000. Se trata de un arma original fabricada con piezas auténticas en los años 20, pero también significa que había estado fuera del radar desde 1920. Tras muchas deliberaciones, Rick decide comprar el arma por la friolera de $35,000. Cree que alcanzará una suma considerable por una pieza histórica tan increíble. Otro antiguo molinillo de café del siglo XIX aterriza en el regazo de Rick. El vendedor lo había obtenido de su tío, que trabaja en el departamento de saneamiento, donde recoge muchas cosas, por lo que está seguro de que lo que tiene es auténtico. En la segunda mitad del siglo XIX, Chicago fue líder en la producción de artículos de acero o hierro fundido, que perduraron hasta los años 70. Estos objetos pueden llegar a valer una fortuna en el mercado, y eso es lo que le ha ocurrido a Rick. Mira más adelante para descubrirlo. El vendedor pide $500 por el molinillo de café, pero Rick se niega a pagar esa cantidad. Le explica que tendrá que gastarse entre $300 y $400 para que el molinillo de café quede mejor. El vendedor acepta el trato y recibe sus 200 pavos. Rick lleva el molinillo a la única persona en la que confía para que lo haga vistoso. Este es un molinillo de café antiguo. Mi tío trabaja en el departamento de sanidad. Recoge muchas cosas, y hace unos 5 años me regaló esto. Restaurar el molinillo de café resulta ser una tarea tediosa, ya que implica desmontar el molinillo para limpiar y pintar las piezas. Al final, Rick consigue su apetecible molinillo de café y paga $350 por el proceso de limpieza. Sabe que el molinillo le dará unos $2,500, por lo que se trata de una buena inversión. ¿Te lo imaginas? 200 por la compra y 350 por la restauración. Rick hará más de 1,500 en ganancias por esta pieza. La última pieza es probablemente la más interesante de todas. Coches Matchbox de 1953 a 1969. Un hombre entra arrastrando un kart con cajas de almacenaje. Luego revela que son coches de caja de cerillas que datan de 1953 a 1969. Las cajas de cerillas aparecieron a finales de los años 40 y fueron muy populares porque tenían muchos detalles, muchas piezas móviles y puertas que se abrían. Prácticamente no hubo competencia hasta el año 68, cuando Hot Wheels lanzó sus primeros 16. Son el sueño húmedo de los entusiastas de los coches, y la mayoría de ellos están en perfecto estado. Algunos no se han sacado nunca de sus cajas. Al ver esta enorme colección, Rick se emociona y se pone nervioso al mismo tiempo. El vendedor pide $20,000 por desprenderse de esta colección. El vendedor explica que ha coleccionado casi todos los coches de caja de cerillas producidos y que había empezado a coleccionar cuando era pequeño. Sigue mostrando sus 1,000 piezas, de las que casi 600 aún están en sus cajas. Matchbox modificó sus coches en 1970 para intentar competir con Hot Wheels, lo que no hizo sino aumentar su valor. Por si no lo sabes, los coches de caja de cerillas son réplicas de automóviles reales. Tienes la carroza de la coronación. Hicieron entre 200 y 300 de estas piezas cuando coronaron a la reina Isabel. Esta es una pieza muy rara. He visto estos ir de $12 a $1,500. Tienes el BP Tinker con las ruedas grises. Eso es una pieza de $1,000 justo ahí. Así que tenerlos es como tener pequeños vehículos en tu escritorio. Esto es bastante impresionante. Desde que estos coches dejaron de crearse, conseguir una pieza de esa época tiene garantizado un alto coste. El vendedor sabe lo valiosas que pueden ser sus piezas, por lo que no está dispuesto a negociar nada por debajo de $20,000. Por ello,
Rick decide recurrir a su experto antes de desprenderse de esa cantidad de dinero. El experto examina los coches y confirma que todos son piezas de colección anteriores a 1970 y determina que valen $75,000 en el mercado actual. Con esta información, el trato queda cerrado y Rick se lleva los coches de caja de cerillas, de una rara moneda que se remonta a un legendario propietario que viajó por los 7 mares en el siglo XVIII. El capitán Cook se abrió camino en los anales de la historia como uno de los mejores capitanes de barco de todos los tiempos, y parece que tal vez unido a una cinta, a un raro talón de billete olímpico que tiene la firma no de uno, sino de 2 grandes del boxeo. Y conozco las firmas de inmediato, son Evander Holyfield y Mike Tyson. En 1988, ambos eran la crème de la crème del boxeo de los pesos pesados. Definitivamente es genial. ¿Qué quieres hacer con él? He tenido mucho tiempo. Creo que estoy listo para venderlo. He aquí los tesoros más singulares jamás descubiertos en Hardcore Pawn. En primer lugar, examinemos la medalla del capitán Cook que Jeff encontró entre las pertenencias de su abuela en casa. Rick dijo que no estaba totalmente seguro, pero que tenía la sospecha de que se trataba de una moneda antigua y, lo que es más interesante, cara. Quizás porque tenía la imagen del rey Jorge III en una cara y la del HMS Resolution en la otra. Sin embargo, antes de que desapareciera, se observó que era el barco preferido del capitán James Cook, el famoso oficial de la Marina Británica y explorador, cuyos relatos de sus 3 expediciones por el Océano Pacífico y a Australia y Nueva Zelanda se hicieron en el HMS Resolution. Sin duda, cualquier cosa que se hiciera en referencia a él reportaría un buen pellizco, mucho más que los 50 pavos que Jeff pensaba que se llevaba a casa. Para conocer el verdadero valor de la moneda que tenían delante, Rick decidió consultar a un experto en monedas. Al ver la moneda, el experto en monedas también se emocionó en cuanto la vio. No solo eran de curso legal, sino que también se decía que representaban la buena voluntad del rey Jorge III de Gran Bretaña para con los jefes y dirigentes locales. Para sorpresa de todos, los expertos en monedas valoraron la moneda en la friolera de $8,500. Tras darse cuenta, Rick se apresuró a dar el primer paso, considerando que Jeff se habría alegrado de salir con dinero suficiente para conseguir una comida. Pensó que era justo que hiciera una oferta de $5,000. Con una sonrisa en la cara, Jeff se llevó los $5,000 a casa. ¿Crees que fue una oferta justa? Haznoslo saber en los comentarios de abajo. A continuación, echemos un vistazo a este cuadro de Jim Daly que este chico Ron le trajo a Rick. Bastante impresionante, ¿verdad? ¿Esto fue un consejo? ¡Wow! Por la pieza de arte. Y si no es una impresión, Ron podría tener algo valioso aquí. Al oír la evaluación de Ron, Rick fue a buscar a su amigo Brett para que pudiera confirmar si se trataba de un grabado. Brett, que es un experto en arte, echó un vistazo más de cerca y determinó que era un original. Impresionante. Aún más impresionante para Ron. Brett les informó de que valía entre $10,000 y $15,000. Increíblemente, Rick le ofrece a Ron $6,000. Vamos, hombre. A pesar de la insistencia de Ron, Rick y Ron pudieron llegar a un acuerdo por $6,500. Sigamos. Echemos un vistazo a la guitarra eléctrica Gretsch. ¿Cuánto tiempo hace que lo tienes? Lo tengo desde hace 4 años. ¿Durante 4 años? Murió hace 4 años. Quien lo tuvo lo disfrutó, sin duda. Al encontrarse en una situación difícil, esta familia trató de aliviar parte de la presión vendiendo algunas de sus pertenencias más valiosas. Entre esos objetos había un par de guitarras eléctricas Gretsch que habían recibido de un pariente. Aunque les rompió el corazón desprenderse de ellas, aceptaron encantados los $1,800 que Seth les ofreció. Sorprendentemente, Seth pronto descubrió que las guitarras eran mucho más valiosas de lo que habían costado y, en lugar de quedarse con los beneficios, decidió volver a llamar a la familia para darles otros $1,000. Esperemos que este dinero adicional les ayude a superar este difícil momento. Ahora cambiamos nuestra atención a un artefacto único. Echa un vistazo a este enorme huevo. ¿Qué es esto exactamente? Es un huevo de pájaro elefante. Sé que desentierran estas cosas y las juntan de varias cáscaras de huevo. Tenemos un huevo de elefante real. Es un compuesto. ¿Quién sabe de cuántos huevos diferentes está hecha esta cosa? En lugar de usarla para hacer el desayuno a toda su familia y a sus vecinos,
Diana creyó conveniente llevarle esta cosa a Rick para ver lo que podía valer. Diana, coleccionista de objetos y artefactos raros, poseía el huevo desde hacía más de una década y creía que había llegado el momento de que otros pudieran disfrutar de él. Rick identificó que se trataba de un huevo de pájaro elefante, pero desconfió porque muchos han intentado hacer pasar por falsificaciones este huevo durante años. Algunos incluso llegaron a utilizar porcelana para engañar a otros. Afortunadamente, Rick conocía a un experto que no solo podía confirmar la autenticidad de este huevo, sino que también podía darles el verdadero valor de un objeto tan raro. Después de confirmar que sí, que en ese huevo había vivido una cría de elefante, el paleontólogo también pudo determinar que un huevo tan raro valía unos $5,900, mucho más rico que una tortilla, teniendo en cuenta que Diana solo pensaba que el huevo valía $2,500. El paleontólogo consideró que una oferta de $2,800 era suficiente para que Diana se desprendiera de su raro huevo. Viendo que Ricky no iba a ceder, Diana se vio obligada a aceptar la oferta, y además con mucho gusto. Ahora puede gastarse el dinero añadiendo cosas aún más impresionantes a su colección. Volviendo nuestra atención a algo fuera de este mundo, echemos un vistazo a este meteorito que este hombre está tratando de vender a la casa de empeño por casi las $5,000. Aunque la tienda no se ocupaba de rocas, pudieron darse cuenta de que si este meteorito era de alguna manera más antiguo que el planeta, podrían tener un artículo muy valioso en sus manos. Al analizarla, un experto reveló que la roca valía $4,000 porque era bastante antigua. Al oír esto, la tienda hizo una oferta de unos $1,800. Comprensiblemente, el dueño de nuestra roca quería un poco más por ella, así que se alegró un poco cuando consiguió $2,100 por su querida roca. ¿Crees que fue un trato justo? A continuación, echamos un vistazo a una reliquia familiar que Davey se vio obligado a vender porque está corto de dinero. Creyendo que esta rara cuncita valía unos $15,000, Davey esperaba poder conseguir por fin el dinero que necesitaba para deshacerse de sus problemas financieros. Aunque Rick está impresionado por la gema, necesitaba alguna confirmación sobre si esta gema era realmente el artículo auténtico. Aunque Davey bromeó diciendo que le dolía que Rick no confiara en él, él también quería saber qué dirían los expertos. Unos minutos más tarde, el experto en gemas de Rick confirmó rápidamente que se trataba efectivamente de una cuncita natural y que valía $9,600. Al oír esto, Davey insistió en que seguía queriendo unos $15,000 por ella. Rick, sin embargo, solo estaba dispuesto a desembolsar unos $5,000. Tras regatear un poco, la pareja pudo llegar a un acuerdo por el que Davey se llevó $6,500. No sé si habría ido a otro sitio. Permita ese ruido. Fíjate en este interesante giro del destino. Cuando Bill fue a ver los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, nunca habría imaginado que iba a conocer no a uno, sino a dos grandes del boxeo. Por aquel entonces, un Mike Tyson de 18 años solo intentaba conseguir una plaza en los Juegos Olímpicos y estaba algo lejos de la leyenda del boxeo que hoy está grabada en el Salón de la Fama del Boxeo. Este devoto aficionado al boxeo no tenía ni idea de quién iba a ser Mike Tyson al final de su viaje, pero sabía que tenía que obtener el autógrafo del joven en el talón de su entrada, hablando de tener un roce con la grandeza. Este asombroso acontecimiento tuvo lugar gracias a que el equipo olímpico de boxeo estadounidense tenía una compra en la competición. Como tenían el día libre, el equipo se echó a la calle, entusiasmado por poder hacer una especie de tour por Los Ángeles. Todo el mundo estaba entusiasmado, menos un adolescente Mike Tyson, que solo estaba en el equipo para ser suplente y, como tal, una nube se cernía sobre la cabeza del joven. Afortunadamente, Bill se dio cuenta del bajo estado de ánimo del joven y, lo que es más importante, decidió hacer algo al respecto. Aquel día, Bill invitó a Mike a almorzar temprano. La amabilidad y la empatía entraron en juego y, como resultado, pudo conseguir un valioso autógrafo mucho antes de que Iron Mike se convirtiera en una leyenda del boxeo. Por suerte para él, Holyfield estaba almorzando cerca, así que también consiguió que el antiguo peso pesado pusiera a John Hancock en el talón del billete. Hablando de buena suerte. Teniendo esto en cuenta, ¿cuánto valía este talón de entrada autografiado? Bill insinuó que creía que debería valer al menos $500.
Descent, ¿verdad? Sin embargo, antes de que Bill firmara nada, pensó que sería mejor recabar la opinión de un experto en la materia. Entró Steve. Al analizar las firmas del talón de la entrada, confirmó inmediatamente que eran auténticas. Tras esta confirmación de autenticidad, Steve valoró el talón en unos $2,000. Menudo golpe. Al oír la valoración, Corey le hizo a Bill una oferta de $1,000, pero el viejo no quiso saber nada de eso. Para ser honesto, tú tampoco, y como tal, Bill decidió aguantar por lo menos $1,500. Esta exigencia fue respaldada por Steve, que dijo que se trataba de uno de los artículos olímpicos más bonitos de esa instalación de la competición que había visto nunca. Como no pudieron negociar un acuerdo que contentara a ambas partes, los dos decidieron respetuosamente tomar caminos separados, sobre todo porque Bill estaba muy seguro de que podría conseguir más por la entrada. Lo ha tenido durante casi 4 décadas, que son unos pocos años más, ¿verdad? Considerando esto, Corey no se enfadó por el asunto. Incluso invitó a Bill a volver si alguna vez cambiaba de opinión. Los dos se dieron la mano antes de separarse. Quizá la próxima vez puedan llegar a un acuerdo. Por último, concluyamos nuestra lista con un interesante botón. Si Rick y Marty Lagina oyen hablar de estos botones, se subirán al próximo barco a Oak Island para poder echar un vistazo a esta hermosa caja de joyas que perteneció al monarca francés ejecutado. El propietario explicó que dio con ellas a través de sus negocios como contable. El hombre explicó además que estaba convencido de que realmente pertenecían a María Antonieta, porque la caja llevaba el apellido que ella recibió al casarse con el rey Luis XVI. Tras analizarlos, Rick reconoció que, en efecto, eran raros y valiosos, ya que se trataba de diamantes calados y podrían haber sido llevados por reinas. Sin embargo, no estaba muy convencido de que pertenecieran realmente a la reina María Antonieta. Aunque el propietario pedía unos $10,000 por él, le decepcionó saber que el collar de oro de la parte inferior del escudo era algo creado después de la muerte de la reina y, como tal, no podía ser de María Antonieta. Tras regatear un poco, la pareja llegó a un acuerdo por $3,500. Bastante justo, ¿verdad? Desde la rara medalla del capitán Cook hasta el hallazgo de los supuestos botones de diamantes de María Antonieta, estos fueron los tesoros más